Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Sabrina Ferrarese. Vivimos sobrecargados de datos. ¿Podemos ser felices con tanta gente hablando alrededor? Aunque no menciona a Charlie, el investigador Pablo Bukowski, quien en su libro Abundancia explora lo que genera vivir así, se define calamaresco. Va en contra de la corriente de teorías distópicas al empoderarlos como usuarios y usuarias. Comenzás tu libro Abundancia con una escena particular. Personas en situación de calle viendo sus teléfonos celulares atados a esas pantallas personales, a pesar de las carencias materiales. Y te preguntás cómo es la experiencia de vivir en un mundo cargadísimo de información. En primer lugar, ¿a qué te referís con el término abundancia? ¿Qué características tiene? Y si es un fenómeno exclusivo de nuestro tiempo. Bueno, son grandes preguntas. Cuando yo me refiero a la abundancia de información, me refiero a que vivimos con más información que nunca en la historia. Simplemente es así. Nunca ha habido tanta información. Entonces, la pregunta que se hace el libro es cómo es la experiencia de vivir en un mundo con tanta información. Cuando yo digo la experiencia me refiero a las prácticas que llevamos a cabo, qué hacemos con toda esa información, qué sentido tiene para nosotros las distintas fuentes de información, los distintos contenidos, las distintas aplicaciones y cómo nos sentimos cuando, digamos, consumimos, cuando interactuamos, cuando comentamos, cuando compartimos toda esa gran cantidad de información y los distintos tipos de información. Hay cosas que nos hacen sentir bien, otras que nos hacen sentir mal. Hay emociones ligadas a la alegría, al placer, al disfrute, otras a la angustia, otras a la bronca, otras al dolor, otras al enojo. Y el libro trata de entender de alguna manera, si usando una expresión, una traducción literal de una expresión en inglés, si hay un método en toda esta locura, para decirlo de alguna manera, ¿no? Si hay patrones que cruzan más allá de experiencias individuales y personales. Y, digamos, si hay esos patrones, ¿cómo están organizados los mismos? Esto es la edad, es la clase social, es el género, es la educación, por ejemplo, si hablamos de parámetros sociales macro, o es la estructura de ciertos rituales de la vida cotidiana, o son los distintos significados que le atribuimos a las distintas informaciones, distintas aplicaciones, etcétera, quienes de alguna manera organizan, ¿sí?, esta experiencia de vivir en un mundo con más información que nunca en la historia. ¿Cómo fue el trabajo de investigación para conocer cuáles son las características de habitar este universo? Sí, es un trabajo que hizo un equipo, yo no estuve solo, al contrario, mucha gente trabajó en esto. El libro lo terminé escribiendo yo, pero muchísimos estudiantes, muchísimos estudiantes que hicieron tareas de recolección de datos y de transcripción dirigidos por mi colega y queridísima amiga Eugenia Michelstein y por mí, y yo después hice mucho análisis, Eugenia también, y algunos estudiantes también, de la información. El trabajo consistió en lo siguiente: tomó 21 meses de entrevistas en profundidad a 158 personas en Buenos Aires, el AMBA, digamos, Ciudad de Buenos Aires, y el gran, digamos, sector del conurbano, más pueblos y ciudades en 5 provincias de la Argentina, que se realizaron entre marzo de 2016 y diciembre del 2017. Y en octubre del 2016, cuando teníamos más o menos un tercio del trabajo de campo hecho, realizamos una encuesta presencial en el AMBA con 700 personas. Eso estuvo tercerizado a una empresa que se dedica a estas cosas, que trabajó bajo nuestra dirección. Nosotros, habiendo realizado como un tercio de las entrevistas, más o menos, queríamos testear de alguna manera, a nivel más representativo de la población, si algunos de los patrones que veíamos en cuanto a los hallazgos, de alguna manera podían ser generalizados. ¿Qué resultados obtuvieron?
¿Cuál es el medio de comunicación más utilizado y en qué forma se consume? ¿Y qué pasa con la televisión? Los medios que más se consumen son los medios audiovisuales. Por ejemplo, cuando le preguntamos a la gente cómo pasa su tiempo, cómo se entretiene de alguna manera, tanto usando medios como no usando medios, la mayor parte de las formas de entretenerse están mediatizadas y dentro de eso la televisión sigue siendo, digamos, el lugar número uno, o el dispositivo, no es un lugar, en realidad también lo es, el dispositivo número uno a la hora de entretenerse. Es interesante eso porque cuando surge Internet se escribe muy prematuramente en algunos lugares como una suerte de epitafio de la televisión. Y la verdad es que la televisión no solo no ha muerto, sino que está más viva que nunca, a través, en parte, de la gran versatilidad que tiene, la gran posibilidad de inventarse, porque la televisión es la televisión abierta, es la televisión por cable, y en ambas dos se surfea de alguna manera, ¿no? Se juega con el control remoto, perdés un poco el tiempo y todo eso. Después tenés la televisión por streaming, que tiene una lógica totalmente distinta, es una lógica más de búsqueda que de surfear. Y tenés después todo lo que es la televisión conectada a YouTube y a todos los servicios de Internet. Y toda esa versatilidad que tiene la televisión en cuanto a las distintas televisiones en las que engloba, también se conecta con la gran versatilidad que tiene a nivel social. Esto es, la tele es algo que se ve solo o sola o sole, se ve con gente, se ve en distintos lugares de la casa y hoy en día se puede ver en transporte público, se puede ver en los bares, no siempre se puede ver en los bares, digamos, pero se puede ver cuando vas a cenar por tu cuenta y en realidad en lugar de leer algo, mirar a la gente, te agarrás el celular y ves tele, porque ves partido de fútbol o lo que sea, noticiero y demás, si no querés estar en las redes. Gran parte del éxito de las redes más en boga, como Instagram o TikTok, es una suerte de reinvención de la tele, que a su vez impacta en los lenguajes televisivos. La tele es una caja de sorpresas, si se quiere. Lo vamos a ver ahora, la gran cantidad de tiempo que vamos a pasar en la tele, las distintas formas de la tele, porque vamos a ver el Mundial en vivo, vamos a estar comentando las jugadas, videos, incluso de jugadas que se van a cortar en el entretiempo, lo vamos a estar comentando por WhatsApp o por Instagram o por la red que guste. Vamos a estar haciendo un montón de cosas, incluso posteando videos nuestros, viendo los partidos en las redes, para que otras personas lo vean. Es muy interesante. La otra cosa es muy interesante de la televisión, no solamente esta suerte de reinvención y de gran versatilidad, tanto como medio como en la incorporación, digamos, en la sociabilidad contemporánea, sino que la tele, unas cosas que a mí me llamó más la atención, que yo lo que digo en el libro es que es el somnífero no químico más utilizado, que es de alguna manera una forma fundamental para una gran cantidad de gente en la población para irse a dormir. No se puede ir a dormir si no ve un poco de tele y no le importa qué está viendo. Lo que importa es que se cierra el día con eso y para mucha gente se abre el día con eso. Se pone para ver el tránsito, las noticias, mientras le da de comer a los chicos, si tenés chicos, mientras te vestís, si tenés que salir a trabajar, si trabajás en tu casa mientras te arreglás un poco hasta que querés ver las noticias, el tiempo, el tránsito. A veces lo haces con el celular, muchas veces tenés la tele prendida. Es realmente notable la gran versatilidad y la longevidad de la televisión. En abundancia, Pablo, señalás que existen ciertas particularidades, formas de la sociedad argentina que se relacionan a determinados consumos, ya sea de medios de comunicación masivos como de las redes sociales. ¿Qué pudieron ver en relación al WhatsApp? WhatsApp es todo en Argentina, no solo en Argentina, en otros países también. Argentina tiene, si uno lo mira en el contexto de los casi 200 países que existen en el planeta, comparativamente, por ejemplo, al país donde yo vivo, que es Estados Unidos, una cultura asociativa muy densa, muy profunda, muy fuerte y muy central en la vida cotidiana. Mucha parte de nuestra vida como argentos está en función de esos vínculos sociales que han hecho de, como yo digo en el libro, de que la amistad sea un arte, ¿sí?
no es algo que es parte de la vida cotidiana. En Argentina es un arte la amistad, ¿sí? Como de forma que no lo es en muchos otros países del mundo. Es muy común en los grandes centros urbanos en Buenos Aires, cualquier día de la semana, a las 11 de la noche, los restaurantes están llenos. Digo, en los barrios de clase media para arriba, si se quiere, pero incluso en las familias en situación, o las personas en situación, digamos, menos holgada, hay otras formas de socializar, igual que suceden mucho durante la semana, cosa que en el hemisferio norte está reservado para los viernes, sábado y domingo a la noche, y hasta ahí, porque a las 10:30 más o menos te vas guardando. ¿Sí? En Chicago, Chicago, que es la tercera ciudad más grande de Estados Unidos donde yo vivo, la mayor parte de los restaurantes, la gran parte de los restaurantes cierra la cocina a las 9 de la noche los días de semana. Los bares cierran a las 9 de la noche, muchas veces. Los bares de vinos y eso, pues increíble si uno lo piensa, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa con eso es que redes como WhatsApp, que son servicios de mensajería vueltos en redes, sobre todo en función digamos, de los grupos, ¿sí? No tanto de la mensajería individual, sino de los grupos, se transforman en herramientas que potencian esa cultura asociativa que es preexistente, que viene desde la pulpería, ¿sí? Que no está inventada por WhatsApp. Lo que pasa con WhatsApp es que tenés el grupito de esto, el grupito de lo otro, el grupito, tenés 500.000 grupos, y en cada grupo todo el mundo interviene y es, digamos, en Estados Unidos y en algunos países de Europa se viene diciendo hace mucho que las redes nos vuelven personas más solas, ¿sí? Aumentan la soledad. Y lo que yo encontré en parte de la investigación es que en un contexto como el argentino, el gran desafío no es la sociedad, es la gestión de la sociabilidad, que abruma. Lo que abruma no es la posibilidad de no tener con quién conectarse, lo que abruma es la gran cantidad de conexiones y cómo corno se gestiona eso cuando te levantás a la mañana y tenés 350 WhatsApp para responder. Esa abundancia de información genera perturbación, ansiedad a las personas o es algo positivo. Como vos decís, tengo 300 mensajes por responder. Esa situación, por ejemplo, según el estudio que ustedes hicieron, ¿cómo se puede analizar? Bueno, no lo podemos ver clínicamente, porque el tema de la ansiedad es un tema psicoterapéutico, psiquiátrico. Yo no me atrevo a diagnosticar en ese sentido. Por eso yo en el libro uso la palabra apego y no la palabra adicción, que es lo que muchas veces se usa para hablar de esto. Para mí el tema no es si la información nos hace bien o nos hace mal, porque no es la información en sí. Lo que yo creo es que estamos como personas que vivimos en sociedad, estamos en un momento de transición acerca de la relación que tenemos con la información en lo que hace a nosotros mismos y en lo que hace a las otras personas con las que relacionamos. Nadie nos fuerza a estar en las redes, nadie nos fuerza a pasar la cantidad de tiempo que pasamos en las redes. Y de hecho, hay gente que no está en las redes, o hay gente que está en una red y no en otra, y hay gente que pasa mucho tiempo y hay gente que pasa poco tiempo en las redes, ¿sí? Hay, de todas maneras, si uno mira el conjunto de la sociedad, hay mucha dificultad de despegarse. Lo que nos cuesta no es despegarnos de la información, lo que nos cuesta es despegarnos de dos cosas. Despegarnos de estar mirando, chusmeando en la vida de los demás y nos cuesta despegarnos de tratar de mostrar una versión editada de nuestras vidas, porque lo que mostramos en las redes no es nuestra vida, es una versión editada de nuestras vidas y es eso en general lo que yo creo que causa un poco de angustia, que nosotros sabemos que estamos editando nuestra vida, pero cuando vemos las vidas de lesotres en las redes, nosotros pensamos que son vidas reales, cuando en realidad son vidas editadas, pero el primer impulso es pensar que eso es el sentido de la vida real y es un poco el desfasaje o la diferencia entre esas vidas supuestamente editadas y lo que nosotros sabemos que es nuestra vida real, lo que genera conflicto interno. Si nosotros no tuviéramos, lo hablo a nivel promedio, no es una persona u otra, porque todos somos distintos como seres humanos. Pero si en general no hubiera, en comparación con lo que sucedía hace 30 años, esa pulsión, para decirlo de alguna manera, a mostrar tanto, ni tanto interés en lo que le pasa a los demás, ¿sí? Quizás no habría esta dificultad de despegarnos. Con lo cual no es la información, sino es la actitud hacia la información. Porque hay muchos otros tipos de informaciones que no importan, que no interesan.
O sea, la información sobre la discusión del presupuesto, que es importantísima en cualquier país, en cualquier momento, es importantísimo para la vida en sociedad, porque la caja es lo que decide gran parte de lo que pasa en la vida pública. No le interesa a nadie, pues, digamos, es una exageración lo que estoy diciendo, pero interesa muy, muy, muy poco, a pesar de que es muy importante. Pero los gatitos, esto, una de las cosas más banales, que es muy poco importante, interesa muchísimo. ¿Y por qué interesa muchísimo? Porque está esta cosa de ver y ser visto, que es muy, muy fuerte. No es que no existía antes, pero hoy en día se ha vuelto muy fuerte. Pero no es la información lo que lo genera. Si se quiere, es en la gran abundancia de la información donde esto se hace visible y se potencia, pero no lo que lo genera. Por eso a mí me parece cuando se habla de que nos hemos vuelto adictos al celular o a las redes, en realidad es un error semántico, pero muy importante en sus consecuencias, porque entonces, digamos, la atención se posa sobre cómo podemos hacer para regular las redes, que esto y lo otro, y en realidad no pasa por ahí, porque si vos regular las redes, se va a inventar otra cosa que genere otro dispositivo, otra aplicación, que genere la misma visibilidad respecto de uno, respecto de las otras personas, y que va eventualmente llevar a lo mismo. Es eso, ahí es donde está el meollo de la situación, en que estamos, yo creo, deviniendo en personas distintas en sociedad. Vos hablas de un gran cambio cultural con esto del refuerzo de la mirada hacia el otro, hacia la otra, y de un corrimiento de los expertos de ese lugar. Sí, porque lo que miramos es la persona común. ¿Sí? En lugar de que todas las miradas, una gran parte de las miradas se posen sobre los expertos, lo que nos ha fascinado en las últimas décadas es la persona común. Y en ese sentido, volviéndole a la televisión, yo personalmente creo que tiene una influencia cultural absolutamente fundamental en entender el mundo de las redes de hoy, porque la tele, sobre todo a través del reality, es lo que prepara culturalmente el terreno para la masificación del reality que son las redes. ¿Sí? Y es por eso que, tengo entendido, no vivo ahí, pero me cuentan mis amigas y colaboradores, que el Gran Hermano es un gran éxito ahí. ¿Sí? Que es un programa de televisión hipertrillado, increíblemente previsible. O sea, a pesar de que las vidas de todas estas personas son todas distintas, es siempre lo mismo. Todos los realities son totalmente previsibles y son siempre lo mismo. Es un género que tiene distintas variaciones y es un franchise, digamos, yo creo que es menos previsible Misión Imposible que un reality. Pero aún así captura la imaginación de la gente de una manera increíble porque toca esta beta del cambio cultural hacia el guayerismo y el guayerismo posado sobre las personas comunes, no las personas especiales. Cuando te referías anteriormente a la sociabilidad y decías que el uso de las plataformas no nos han vuelto, al menos en nuestro país, en Argentina, menos sociables, sino que al contrario, promueven el encuentro con otras personas. ¿Qué sucede con esto de que las redes nos han permitido expresar la opinión y creer en cierta forma que participamos? ¿Hay una vida abstracta digital? No, yo creo que no hay una vida digital y una vida no digital. Creo que hay una vida, que la vida se desenvuelve en distintos entornos. Uno es el entorno digital, otro es el entorno urbano y el tercero es el entorno natural. ¿Sí? La naturaleza, el entorno físico que construimos, las ciudades, las aldeas, los pueblos, etcétera, y el entorno tecnológico que construimos. Pero la vida es una sola, no hay dos vidas. Entonces, cuando se participa en uno, se participa en uno y muchas veces tiene correlatos en el otro, aunque uno no haga esos correlatos y aunque uno no esté en las redes. O sea, si pasa algo divertido con los hijos de Messi en la cuenta de Instagram de Messi o de su esposa, eso va a salir en todos los medios de comunicación. Entonces, toda la gente que no tiene redes, pero que ve los medios, se va a enterar y eso se va a comentar después en los cafés, en las casas, etcétera, con lo cual termina entrando en el entorno urbano también. Yo creo que son modos de participación, creo que son no los únicos modos de participación posibles. Si uno mira lo que dicen las investigaciones sobre la efectividad de los movimientos sociales, por ejemplo, si la participación
no va del entorno digital al entorno urbano también. Si no hay movimiento en las calles, lo digital solo no alcanza. Si hoy en día, si hay solo movilización en las calles, pero no tiene un correlato en lo digital, muy posiblemente tampoco alcance. Las campañas políticas, de alguna manera, lo han entendido perfectamente. Solamente con la movilización en las redes para un candidato político no alcanza. Sin las redes tampoco alcanza. Lo mismo pasa con la televisión, si vamos al caso. Para a mí lo que, digamos, me queda muy claro es que junto con esto de que nos interesa cada vez más la persona común y no tanto la persona experta, también, digamos, las redes lo que hacen es que bajan la posibilidad de acceso a tener un micropúblico. ¿Sí? Antes solamente las personas expertas podían acceder normalmente a tener una voz representada en los medios de comunicación. Todo el mundo tiene una voz, pero muy pocos podían regularmente estar en los medios de comunicación. Hoy en día, cualquier persona con acceso a Internet, que no son todas las personas, pero es una cantidad importante de la población, puede abrir una cuenta en una plataforma de red y tener un micropúblico. Puede ser 20, puede ser 200, puede ser 2000, que es mucho más que lo que tenía antes. Y la sumatoria de todos estos micropúblicos generan, ¿sí?, una competencia en la atención de la gente que se va, por ejemplo, de los medios tradicionales a las redes. Y en ese sentido, las redes son un espacio tanto de emancipación como de opresión. Depende para qué se lo use y lo usan todos. Digamos, hoy en día no es ni de uno ni de otro, y es medio lógico que sea así, porque lo mismo pasa fuera de las redes. Entonces, pensar que las redes son una cosa y no otra, a mí se me pareció un poco inocente. Las redes son un reflejo en cierto sentido de la sociedad que vivimos, que incluye la gran concentración de capitales e incluye una regulación relativamente laxa de las empresas de mercado, digamos, empresas con fines de lucro. La primera página del libro citás a Luis Alberto Spinetta con su Mañana es mejor, y se me hace un poco que es tu sustancia, esta capacidad de ver luz. ¿Cómo pensás que será lo que viene? Yo el libro lo abro con dos fragmentos de dos letras de dos canciones populares argentinas, una de Troilo y otra de Spinetta. Efectivamente, ese es un pequeñísimo fragmento de Cantata de los Pueblos Amarillos, del mejor disco de Luis, yo creo. Bueno, Luis y compañía, Pescado Rabioso, que fue Artaud. Yo soy cautelosamente optimista y sé que en ese sentido tengo una postura muy calamaresca frente al rol de la tecnología en la sociedad y demás. Vivimos en una época en la cual el discurso distópico ha echado raíces y está en boca de la mayoría, tanto de los profesionales como de los políticos, como de quienes hacen políticas públicas, las personas de medios, la gente en general. Y yo entiendo en parte el porqué, pero me parece que muchas veces no hay evidencia científica que apoye semejante postura distópica, todo lo contrario. Tampoco hay evidencia científica que apoye una postura utópica. Y yo no la adopto en el libro, yo soy moderadamente optimista, digamos, no es que soy desaforadamente optimista, pero también un poco calamarescamente, digamos, por esto de Andrello, de ir contra la corriente, ¿no? Como el salmón, porque a mí me parece que el discurso distópico de base, para decirlo de alguna manera, tiene consecuencias performativas, que es que si uno piensa que todo es un desastre, que mañana va a ser horrible, que siempre va a ser peor y que es culpa de los algoritmos, esto y lo otro, es un discurso que desempodera, en cierto sentido. O sea, todas las personas somos sujetos históricos, históricas, ¿sí? Estamos a cargo de nuestro destino, por más que podamos aportar un pequeñísimo granito de arena nada más frente a grandes conglomerados internacionales o grandes estados, etcétera, etcétera. Pero que si nos resignamos a tener una posición de objetos históricos, esto es donde la historia nos hace a nosotros y no nosotros hacemos a la historia, eso nos desempodera. Es una posición, si se quiere,
tranquilizadora, a pesar de, paradójicamente, ¿no? Porque, bueno, es todo un desastre, pero bueno, no es mi responsabilidad o no tengo nada que hacer, que yo no puedo hacer nada frente a eso, pero al mismo tiempo realmente nos desempodera, porque si yo no puedo hacer nada, no voy a hacer nada, y entonces la historia me va a ser hecha a mí. Yo en el libro, por una cuestión de pura evidencia científica, no encuentro motivos para ser distópico, ni en este ni en los otros que he escrito últimamente, están todos basados en evidencia empírica. Tampoco, insisto, encuentro motivos para ser utópico, como se lo era hace unos 25, 30 años, cuando surge la comercialización del Internet y demás. Pero me parece que yo sí creo que en cierto sentido mañana va a ser mejor. No lo sé, pero quizás es importante creérnoslo, porque entonces nos vamos a preguntar qué mañana queremos Producción, construir Sabrina y cómo queremos Ferrarese. hacer que sea mejor. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.